El consuelo de los muertos. Esta historia trata de una joven, hija de nobles, que una noche se fue con otras dos amigas para dormir juntas. Esta joven vivía en un cortijo enorme, casi como un palacio. Esa noche se supone que iban a estar con su abuela, que estaba muy enferma, pero esta tuvo que marcharse al hospital dejando a las tres muchachas solas en el cortijo. Aquella no fue una noche nada agradable. Además de lo de su abuela, estaban en pleno mes de julio y una gran tormenta de verano caía sobre su comarca. Asustadas por los ruidosos truenos que rompían contra las montañas cercanas, decidieron cogerse de las manos para pasar mejor la noche. Era un dormitorio muy grande, con 3 camas cada una al lado de la otra, con una ventana a la izquierda y la puerta a la derecha. Era tan grande que dejaba un buen espacio entre ellas. Pero a pesar de eso llegaron a tocarse las manos, cosa que las ayudó a pasar mejor la noche. Al día siguiente sus padres volvieron trayendo con ellos a la abuela, algo extenuada, pero mejor que la noche anterior. Y su hija empezó a contarles el miedo que habían pasado y cómo se dieron las manos para tranquilizarse. Entonces la madre rió y les dijo que había demasiado espacio entre las camas. Las muchachas, con incredulidad, la llevaron a la habitación para demostrarle que sí, pero al tumbarse e intentar darse las manos, descubrieron que les faltaban casi medio metro para tocarse. Entonces la abuela se incorporó y dijo: Quizás había alguien más que buscaba consuelo anoche. No solo los vivos tienen miedo. La habitación de arriba. Esta es una historia que le ocurrió a un amigo mío, o tal vez al primo de mi amigo, o al primo de mi amigo. En fin, lo cierto es que esto es completamente cierto, verdadero. Todo ocurrió durante una fría noche de invierno, cuando Malena, una universitaria de 19 años de edad, tuvo que hacer las veces de canguro para conseguir algo de dinero. La joven debía hacerse cargo de los niños de un matrimonio que vivía a 2 manzanas más abajo de su casa. Se trataba de 2 niños, uno de 4 años y el otro de 14 meses, que apenas le causarían molestias. Al dar las 10 de la noche, Malena acudió al domicilio del matrimonio donde pasaría la peor noche de toda su vida. Era una casa enorme, tenía 2 pisos y una buhardilla de esas antiguas que parecía haber salido de una película de terror. Arriba se encontraba la habitación de los niños y la de la pareja, y en la parte de abajo había un gran salón donde la joven aprovecharía para seguir con sus estudios, mientras estaba pendiente de las necesidades de los críos. A las 10:30 les puso la pijama y los subió a la habitación en la que dormían rodeados de unos grandes muñecos de peluche, que parecían tener vida propia. El tiempo comenzó a pasar lentamente y por fin llegó la medianoche. El cielo estaba completamente oscuro y una fina lluvia comenzó a golpear los cristales de la casa. Minutos más tarde, empezó a empeorar el tiempo, y lo que en un principio era una inofensiva lluvia de 4 gotas de agua, llegó a convertirse en una de las más aterradoras tormentas de los últimos tiempos. Debido a una subida de tensión en los conductos de corriente, las luces del salón se fundieron una por una, y la joven comenzó a notar cómo el miedo recorría su cuerpo de pies a cabeza. De pronto, comenzó a sonar el teléfono. La muchacha corrió a cogerlo, pensando que se trataría del matrimonio, pero no fue así. Al otro lado del teléfono podían escucharse los gemidos de un hombre que parecía querer asustarla. Era una voz profunda y tétrica, realmente aterradora. La joven apenas podía entender lo que aquel hombre decía. Era casi imposible descifrarlo. El miedo la envolvía cada vez más y la voz de este personaje se hacía más aterradora.
Oye, ayúdame. La casa estaba completamente congelada. Hacía un frío espantoso. Pero, ¿de dónde procedía? Era como si alguien se hubiese dejado una ventana abierta. Pero ella ya se había asegurado de cerrarlas todas antes de acostar a los niños. El teléfono comenzó a sonar de nuevo. En ese mismo instante, los críos comenzaron a gritar de una forma agonizante. Malena recordó que podía utilizar el localizador de llamadas para poder saber de dónde procedían las llamadas y de quién era la misteriosa voz que la acosaba. Descolgó el teléfono, pulsó la tecla de localización y esperó durante unos cuantos segundos. Un bip fue el decisivo para develar el misterio, pero no hizo que el miedo desapareciera, sino todo lo contrario. Lo que la joven descubrió en esos instantes la dejó sin apenas poder respirar. Las llamadas procedían de la habitación en la que se encontraban los niños durmiendo. Por el auricular del teléfono pudo escuchar cómo la voz del hombre le decía a gritos: Quédate ahí quieta. Enseguida bajaré por ti. De la niñera nunca se supo más. Su desaparición fue un misterio. Los fantasmas de la casona en Chihuahua. Un niño que juega con una pelota azul, otro niño vestido de marinero, una niña triste, una mujer vestida de blanco y otra de negro, son algunos de los fantasmas que habitan en la casona. Ellos han sido testigos de los cambios de esta mansión, construida por el general Luis Terrazas. Se dice que la edificación de esta casa se inició en 1888 y se terminó en 1893. Don Luis la hizo para vivir con su familia y sus 12 hijos. Uno de ellos falleció en otra casa por un disparo accidental que le arrebató la vida. Después de eso, el general mandó deshacerse de todas sus cosas, pero ese niño ahora habita en la casona y deambula por la terraza de la casa. Incluso hay personas que lo han visto bajar por las escaleras jugando con una pelota azul. La casa fue heredada a Elena, hija del general, casada con Rafael Horcasitas, quien por su apego a la iglesia prestó el lugar a las hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. Esto sucedió durante la persecución religiosa, pues por mandato las escuelas y colegios religiosos habían sido cerrados al igual que los templos. Años después, hubo presencias angelicales y demoníacas. La casa se convirtió en internado, en el Instituto América, y de ahí se ha asociado que algunos de los aparecidos son ángeles que deambulan por el lugar. A las niñas que en ese entonces estudiaban ahí, las asustaban los chirridos de alguna puerta que se abría o algunos ruidos y pasos. Contaban que a veces veían los fantasmas de otras niñas que corrían por todo el edificio. Hasta hoy siguen apareciendo. Pero esta casa no solo fue convento e internado, también fue convertida en un burdel del pueblo. Esto gracias a la filmación de la película El Principio. En ella, Lucha Villa era la madame y la que regenteaba a las muchachas. De esta situación se desprende la leyenda de que también demonios deambulan por el edificio. En el corredor del baño de mujeres hasta la recepción camina un hombre. Juan Francisco relata que antes él tenía una oficinita en lo que ahora es el Salón Tres Castillos, donde había una puerta con broches, pero más tardaba él en ponerlos que una presencia fantasmal en quitarlos. Esta fue una de las primeras experiencias de este hombre a finales de los 80. El niño Marinerito es otro de los huéspedes de la casona. Este pequeño tiene entre 5 y 6 años. Cuando esta casa albergaba el centro cultural, el patio era de cantera con una fuente en medio. Se apagaban casi todas las luces, excepto las de la oficina y un pasillo. Así era como el niño se paseaba por la parte alta de la casa, donde claramente se veía su sombra cuando cruzaba por el barandal.
Incluso algunos trabajadores relatan que tras una posada, una persona se quedó mirando el domo que tenía un espejo. Ahí podía ver todo lo que pasaba en la parte baja. Entonces vio al niño, pero no le tomó importancia, pues creía que era el hijo de otro empleado. Pasaron las fiestas decembrinas y un buen día se le ocurrió preguntar de quién era el pequeño. Todos le dijeron que era una fiesta de adultos y que no había algún niño. Otro hombre relató que un día, cuando funcionaba como centro cultural, vio a una mujer vestida de blanco que estaba sentada en la fuente del patio. Este joven, que en ese entonces tocaba en un conjunto musical, se acercó a la señora y le preguntó dónde estaba la gente. Pero esa mujer no existía, pues lo miró unos segundos y ante sus ojos desapareció. La casa como centro cultural albergó muchas exposiciones. Una de ellas fue la exposición de unas monedas de oro y plata. En ese tiempo un hombre fantasmal se aparecía custodiando las monedas. Eso hacía correr al vigilante que en ese momento había sido designado a la exposición, pues el ánima que se aparecía lo asustaba tanto que huía de ahí. Para otra exposición importante se requirió la contratación de personal de vigilancia. Incluso estaban armados. Pero ni así quisieron quedarse, pues veían a un niño vestido de paje deambular por los pasillos. Alma afirma que en varias ocasiones en la casa se colocaron altares de muertos. Las ofrendas y las velas hacían que la gente pensara que se invocaba a la muerte, pues en aquella ocasión varios aseguraron ver a la Catrina. También una escritora asegura que cuando la casona funcionaba como escuela, se decía que se prendían las luces. Incluso una maestra de la casa le relató que se oían muchos murmullos. Ella pensaba que eran alumnas de otra clase, pero al salir se daba cuenta que no había nadie. A finales de los años 80 y principios de los 90, una auxiliar administrativa llamada Lorena Chávez se casó y dejó de trabajar en el lugar. Tiempo después fue de visita con su niña de 5 años. Misteriosamente, la pequeña desapareció, así que los empleados la buscaron y le gritaron, pero no respondía. Tras una larga búsqueda, fue hallada en un recovedo, justo donde se ubica el mueble de la caja registradora. A la pequeña le preguntaron qué estaba haciendo, a lo cual le respondió que jugaba con otra niña. Nadie supo quién era ni tampoco la vieron. Aquella pequeña ahora ya es mayor de edad y aún recuerda perfectamente que estaba jugando con una extraña niña. Un diciembre, Antonio Ferreiro se encontraba en la capilla. En el patio central había una venta de artesanías que estaban ofertando, pero se daría inicio a la construcción del restaurante. Eran las 7 de la noche cuando vio pasar a una mujer vestida de negro. Claramente la vio caminar por el patio y le dijo a un vigilante que le hiciera el favor de prender la luz del baño para que la señora no se fuera a tropezar. El vigilante acató la orden, pero a los minutos volvió y le dijo que no había nadie. Ambos fueron con la persona que se encontraba en la puerta, y éste les corroboró que ninguna persona había entrado. Cuando ya estaban en la remodelación para la instalación del restaurante, un pintor que se encontraba trabajando con los detalles, un día pidió que si lo dejaban entrar temprano. El trabajador se presentó a las 6 de la mañana. Esperaba que el vigilante le abriera la puerta, pero se abrió sola. Entró por sus cosas y al pasar vio a un señor con camisa anaranjada y pantalón negro. Él lo saludó con un buenos días, sin embargo, no recibió contestación, por lo cual volteó para volver a saludarlo, pero ya no estaba. El fantasma, poco atento, se había desvanecido. Este lugar ha sido el hogar de muchas ánimas, algunas buenas y otras malignas, pero eso no se sabe hasta que te encuentres con ellas.